Abogados en la nube, sentencias que se demuestran. Pronto seremos pioneros en la era del progreso. Modernizando el derecho, conectados sin cesar. El futuro está en nuestros dedos, todo va a mejorar. Desde los libros de antaño, códigos que ya no engaño, las leyes van a cambiar, vamos a modernizar. Justicia en la palma de la mano, tecnología el ciudadano, el futuro llegó ya, no hay tiempo de dudar. Modernizando el derecho, conectados sin cesar, el futuro está en nuestros dedos, todo va a mejorar. Nuevas voces quiero escuchar, cambio radical a enfrentar, sin barreras, digital, legalidad universal. Abogados en la nube, sentencias que se demuestran. Pronto seremos pioneros en la era del progreso. Modernizando el derecho, mano, tecnología ciudadano, el futuro llegó ya, no hay tiempo de dudar. Modernizando el derecho, conectados sin cesar, el futuro está en nuestros dedos, todo va a mejorar. El futuro está en nuestros dedos, todo va a mejorar. Nuevas voces quiero escuchar, cambio radical a enfrentar, sin barreras, digital, legalidad universal. Abogados en la nube, sentencias que se demuestran. Pronto seremos pioneros A un nuevo capítulo de Modernizando el Derecho, un programa donde hablamos de derecho para todos aquellos que no saben de leyes, pero que les encanta prevenir, educarse, evitar los conflictos a toda costa. Y también para aquellas personas que saben que si se tienen que enfrentar a alguna situación legal y jurídica, saben que contarán con las herramientas necesarias para ganar y para defenderse. Gracias a ti por estar conectado siempre con nosotros todos los jueves y los martes a las 3 de la tarde porque venimos con un nuevo horario. Y recuerden que pueden ver cada capítulo disponible en la cuenta de YouTube de Conectados TV y por supuesto a través de las redes sociales de Servinta en línea, que es nuestra empresa matriz, es la empresa líder donde prestamos servicios legales siempre aplicando lo que es el derecho preventivo, porque recuerden que más vale prevenir que demandar. Hoy estamos también en vivo en nuestra cuenta de Instagram, gracias a todos ustedes que están conectados aquí en Instagram, siempre en línea, siempre aprendiendo y sobre todo discutiendo y debatiendo aspectos legales de nuestra vida diaria. El caso de hoy vamos a hablar de un tema muy real que pasa muchísimo, que fue uno de los temas que se presentó en una de las consultorías de las jornadas gratuitas que Servinta constantemente y cada año va desarrollando como una actividad social, y decidimos traerlo hoy al programa porque pasa mucho, pero hasta que las personas no se ven inmiscuidas en la situación o cuando ya el amor se acaba es donde realmente empiezan a surgir las dudas de qué fue lo que hice y ahora qué es lo que vamos a hacer con este problema. Y el programa se llama Volví con mi ex después de divorciarse.
Sí pasa, muchachos. Algunos dicen, no, yo después que me divorcie jamás vuelvo con esa persona. Ya viví la experiencia de un divorcio, yo no me vuelvo a casar porque eso es lo peor, la experiencia fue lo peor, pero resulta que en la práctica sí hay parejas que vuelven. Incluso hay parejas que logran después de divorciarse recuperar la relación. Pero les voy a contar el caso del señor Carlos López. No fue una historia así de amor o idilio, sino más fue una historia de intentarlo para que no quedaran con esa duda. Carlos estuvo casado con María Luisa por más de 30 años, o sea que estamos hablando de un matrimonio que tuvo bastantes años, no fue una cuestión de impulso, ellos estuvieron casados durante 30 años, tuvieron una hija y durante el matrimonio ellos adquirieron bienes, y no fue solamente un bien, adquirieron un apartamento, una casa y 2 carros. Se divorciaron ya hace casi 11 años más o menos, y luego de divorciados, ellos acordaron una partición verbal sobre los bienes. Para ese momento en que ellos se divorciaron y quedaron que la ex se iba a quedar en posesión de la casa porque era uno de los bienes de mayor valor, pero como la hija aún era menor de edad, pues él decidió cederle a ella, digamos, el derecho de palabra de manera verbal para que ella disfrutara de la casa con la hija. Mientras que el apartamento le iba a quedar a él. Y él estaba viviendo en el apartamento. Bueno, pasaron los años, alrededor casi de 2 años y medio, 3 años, y empezó nuevamente así como que el coqueteo por mensajes, las llamadas, porque se tenían que mantener el contacto por la hija. Y empezó nuevamente el acercamiento entre ellos, a evaluar si podían volver, comenzaron nuevamente a tener citas y finalmente pues decidieron nuevamente recuperar la relación. En ese recuperar la relación, ellos vuelven otra vez a unirse y él decide mudarse nuevamente con María Luisa a la casa que originalmente era la casa de ellos. Estaban viviendo todos como familia y feliz. Bueno, este idilio duró alrededor de 1 año y medio. Él en la consultoría decía, doctora, después de 1 año y medio fue que yo recordé por qué es que nos habíamos divorciado. Siempre en las cuestiones de divorcio, yo digo que cuando el dolor ya se nos va pasando, es que volvemos a caer en conciencia de la situación. Él recordó la causa principal del divorcio porque la reincidencia por parte de María Luisa se volvió a presentar al punto que una de las infidelidades de ella se quedó con la duda si ella estaba embarazada, porque finalmente para ese momento no lo confirmó, tampoco lo negó. Quizás estaba embarazada del vecino. Esta situación volvió y colocó a Carlos en una incertidumbre emocional y él en consultoría nos decía, yo para ese momento sentí nuevamente que el mundo se me acababa, porque era volver a vivir lo que era el proceso de divorcio, la separación, sentir que la relación estaba mal. Solo que ya había un gran factor de diferencia, ya él había vivido por ese proceso, pero con una inteligencia emocional todavía un poco sensible y susceptible, porque él tenía la esperanza de que efectivamente pues todo iba a salir de una manera ideal, a como él lo tenía proyectado o ideado. Lo que sucede es que ante la duda ya de un embarazo, a diferencia de la primera separación, pues él decía, no, pero es que si ya hay un hijo de por medio, con el vecino, y es el que tengo que estar viendo todos los días, o sea, él ese panorama no se lo imaginaban, él decía, yo no voy a poder soportarlo. Ya la hija dejó de ser una niña, ya era mayor de edad, ya aquella consideración que inicialmente en el primer divorcio, en el primer proceso que ellos tuvieron, pues donde siempre hay uno de los dos en la que tiende a tener esa afinidad por los niños, la familia, los niños todavía están pequeños, ya en este momento, en esta etapa ya era diferente, ya la hija era mayor de edad. Él en consulta dice, bueno, nosotros decidimos nuevamente separarnos, yo decidí en este momento dejarla, no más, pero ¿cuál era la duda que él tenía? Que era lo principal, es que si él se tenía que volver a divorciar,
¿Por qué? Porque a diferencia de la primera separación, con el acuerdo que hicieron de los bienes, es que cuando él se mudó con María Luisa a la casa, él alquiló el apartamento. Cuando deciden separarse y pasó todo el bululú de la rabia y demás, él es que cae en cuenta que no tiene dónde irse, porque ella le pide que se vaya de la casa. Es normal, es entendible, pero ya él no tenía dónde irse porque él había alquilado el apartamento. Entonces en consulta él nos dice, primero, doctora, yo me tengo que volver a divorciar porque había vuelto otra vez con quien era su esposa. Segundo, ahora con los bienes, ¿cómo quedamos? Porque es que en el primer momento yo cedí la casa porque la niña pues era una niña, ya ahora es mayor de edad e incluso ya está armando su viaje para irse del país. La casa vale más que el apartamento y él pues tampoco conseguía cómo hacer que le entregaran el apartamento. Entonces aquí tenemos que tener claro lo siguiente. Primero, los procesos de divorcio tienen una carga legal y tienen una carga emocional. Para el caso de Carlos, ya él había vivido el divorcio y había pasado por esa etapa. Pero nuevamente, al existir la reconciliación, al volver a intentar salvar la familia, es para él volver a vivir todo eso. Entonces, sin la ayuda profesional, muchas veces las personas no logran superar las etapas y vuelven y caen en estos ciclos. Es lo que en ocasiones trae que la persona no salga de esos mismos bucles y son aquellos casos en donde a veces llegan a consultoría en el que volví con ella y la dejo y compramos un carro y ahora lo peleamos, se lo dejé a ella. Para nosotros los abogados, ese tipo de clientes en donde hoy lo quiero, mañana no, me reconcilio, pasado otra vez estamos nuevamente peleados, es bastante dificultoso poder trabajarlo, en especial con los bienes, porque en la etapa en la que están bien hacen inversiones y cuando están mal quieren hacer las particiones y normalmente quieren esto para allá y de palabra, porque es como lo hicieron en el caso de Carlos, lo hicieron primero verbalmente. Si usted que está del otro lado de las redes tiene la intención de volver con su expareja, ya han vivido un proceso de divorcio y quiere de verdad hacerlo, particularmente les digo, inténtenlo, pero con ayuda profesional, porque muchas veces se tiene la voluntad pero no las herramientas. Entonces, si usted quiere volver con su expareja, no se deje llevar por el simple hecho de que ¿qué van a decir? Porque muchos matrimonios se pueden perder por el simple ¿qué van a decir? Es su vida y usted decide si quiere recuperar su familia, si esa relación vale la pena o no. Pero si no cuenta con las herramientas adecuadas va a ser peor. Y cuando en esta segunda etapa usted le invierte capital, es decir, compran bienes, siempre va a haber un conflicto por los bienes y llegar a acuerdos. Entonces esta ayuda profesional va a ser sumamente importante para que la relación pueda surtir los frutos que usted quiere y por supuesto emocionalmente cada una de las partes también disfruta este proceso y logren recuperar la familia. No tienen que volver a divorciarse. ¿Por qué? Y es donde existe la duda. Emocionalmente no hay un corte porque dicen es que ella era mi esposa, él era mi esposo, nosotros volvimos y es como si no hubiera pasado nada, aprendimos de las lecciones y todo va bien. Eso es desde el punto de vista emocional, pero desde el aspecto legal, en el momento que sale la sentencia de divorcio, ya están divorciados. O sea, su estado civil es divorciado. Cuando vuelven, ya ustedes no están viviendo bajo la figura del matrimonio, sino del concubinato. Por lo tanto, en esta segunda etapa no pueden volver a divorciarse porque no están casados. ¿Cuál es la excepción? Uno, que se vuelvan a casar. Dos, que en esta segunda etapa donde hubo esa reconciliación, si no se casaron, hagan la declaración del reconocimiento de unión concubinaria, ¿sí? Que pasen a ser la unión estable de hecho con la figura de concubinos. Pero si no hicieron ninguna de las dos, simplemente son dos personas que estaban viviendo bajo el mismo techo y más nada, que se amaron, se quisieron, estuvieron casados en algún momento de la vida, pero no se tienen que volver a divorciar porque no se volvieron a casar. Aquí voy a hacer un paréntesis con lo siguiente. A veces hay personas que dicen, vamos a ver cómo nos va, pero yo no me vuelvo a casar con él o con ella.
Si duraron muchos años y no se volvieron a casar, no hay problema. Pero hubo un concubinato y eso es una realidad de facto y eso es una realidad que no se puede negar. Existe otro proceso para hacer ese reconocimiento de unión estable de hecho si no lo hicieron voluntariamente. Pero de que existe un vínculo legal, existe. Existía un concubinato entre ellos, pero no la figura del matrimonio, como ya le expliqué. Y la partición hay que efectuarla al 50%. Eso que el señor Carlos y María Luisa quedaron después del divorcio, que lo hicieron de palabra, fue una partición amistosa, pero no cumplió los protocolos y los formalismos legales que se necesitan, que es hacer una sesión de derechos, es hacer la partición propiamente en el tribunal o hacer una adjudicación en el registro inmobiliario en el caso de los bienes, o sea, poder formalizarla como tal. Eso ellos no lo hicieron, por lo tanto, hasta que no exista esa partición, ambos siguen siendo propietarios. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente María Luisa en esta segunda etapa ya está en una condición diferente porque Carlos ya le está diciendo, ya va. En aquel momento yo te dejé la casa y tú la disfrutaste porque la niña era menor de edad y tú estabas viviendo con ella. Ahora, la niña ya no es ni niña y segundo, ya se va a ir del país, la condición cambió. María Luisa reacciona de una manera pues un poco alterada porque dice, pero es que ya va, la casa era mía, a mí me habías dejado la casa inicialmente, ¿cómo ahora me la vas a cambiar? Bueno, pues como eso no quedó firmado, no quedó por escrito, no hicieron la partición, Carlos está en todo el derecho de cambiar esa condición porque él sigue siendo dueño del 50% al igual que ella. ¿Qué pasó ahí? Tratamos nosotros de mediar para lograr hacerle entender a María Luisa que no porque él se lo había dicho en una primera parte, como decir, en la primera parte de esta historia de amor, es que él se tenía que mantener en esa posición, porque finalmente él era el dueño del 50% y cambió la condición y él podía exigirlo, porque eso no lo habían dejado por escrito. Si hubiera quedado con los formalismos, otro hubiese sido la condición, porque eso significaría que la partición ya se había ejecutado como tal desde el punto de vista legal. ¿Qué quedó? María Luisa no le quedó de otra cosa sino acceder, y la única manera era que si ella quería quedarse con la casa, él estaba dispuesto a venderle a ella, porque finalmente lo que él necesitaba era dinero, era liquidez para poder completar, porque ella sentía que la condición era un poco injusta debido al adulterio que ella había cometido. El adulterio no tenía nada que ver con la disponibilidad del bien o el 50%, que a veces esas son las dudas que la mayoría de las personas tienen. Que a veces dicen, pero es que como él falló o como ella falló, a mí me toca más parte de los bienes. No, directamente no es así. Pero se llegó a una negociación en donde ella quería quedarse con la casa, él estuvo dispuesto a cederle, siempre y cuando ella comprara, o sea, le comprara a él parte de los derechos de acciones que tenía sobre la casa. Finalmente él dijo, bueno, doctora, yo con el apartamento y con un dinero más, yo puedo resolver. Él estaba dispuesto, inclusive se buscó una habitación, él se mudó porque tenía que salir de la casa y tenía que respetarle el derecho al inquilino del apartamento porque no podía sacarlo a la fuerza porque simplemente se separó, no podía hacerle eso al inquilino. Entonces llegamos al acuerdo, él buscó una habitación, se mudó para poderle dar chance mientras se cerraba ella terminaba de entregarle el dinero y poder formalizar como tal la partición. Entonces, cuando las personas se divorcian, se separan, también tienen el derecho a decir, bueno, me equivoqué, no era lo que yo quería realmente mantener la familia, hacerlo todo bien, y muchas veces pues no se da. Más eso no significa que tú tienes que seguir amarrado ahí, a veces por el qué dirán. Lo que yo siempre hago hincapié es que tienen que dejar las cosas claras con respecto a los bienes, porque finalmente siempre es la parte complicada. A veces no es que si te quiero dejar o tú te vas y yo me quedo. No, en 14 años de experiencia siempre lo que se ha visto es que cuando ya el amor se acaba, los dos están dispuestos, chévere, a firmar el divorcio, pero siempre el punto de tranca son los bienes. En el caso de Carlos logramos a un buen acuerdo después, eso sí, de escuchar la historia de él, de escuchar la versión de ella, todos los argumentos que una parte y la otra decían del por qué se querían quedar con la casa, y finalmente pues logramos un acuerdo. Ahora que Iván, vamos a los Modernity Tips, que son unos tips en específico para que puedas tener a la mano
Cada vez que sepas o que estés en una situación similar a la de Carlos, o sepas que un amigo está en esa situación, para saber específicamente qué hacer. Primero, el divorcio no es un juego o un impulso. Muchos de los procesos de divorcio que nacen es desde la rabia, que nacen es desde el impulso, terminan mal. ¿A qué me refiero en que terminan mal? Que a uno como abogado, el cliente hoy le dice una cosa, en la tarde quiere otra, mañana tiene otra, viene la descarga emocional y eso desgasta mucho a la persona y a nosotros como abogados también, porque recuérdenlo y si hacemos hincapié, nosotros los asistimos, los representamos, los ayudamos, pero también somos seres humanos que cuando generamos esa empatía con nuestros clientes, créanme que a veces sufrimos con ustedes, ¿no? Yo en más de un caso he tenido que asistir o buscar una ayuda de otro colega para poder drenar porque nos cargamos con ustedes. Entonces el divorcio no es un impulso. Hay personas que son más sensibles y cuando la pareja te dice, bueno, si tú no haces eso, yo me voy a divorciar. Y utilizan el proceso de divorcio, utilizan el término divorcio como un medio de amenaza y de coacción. Y se quedan fríos cuando ya la pareja llega hasta aquí y dice, ok, nos divorciamos. Y les llega la notificación del divorcio. O les dice, tienes que ir a firmar tal día en tal lugar porque ya ahora sí lo voy a ejecutar, ya me cansé. Entonces, el proceso del divorcio no lo empleen como muchos lo hacen, medio de coacción. Incluso utilizan los servicios de los abogados porque vamos a demandar y vamos a hacer, y ellos saben muy bien que van a quedar a mitad de camino porque realmente su corazón y el sistema emocional y la inteligencia emocional que llevan, realmente ellos sabían desde un principio que no iban a llevar ese proceso hasta el final, sino que es que yo quiero hacer esto para que él se dé cuenta de que yo sí soy capaz, pero es que realmente yo no me quiero divorciar. No hagas eso porque no sale bien. No es bueno para la relación y por supuesto el factor económico, porque los abogados no estamos aquí nada más para servir de títeres o de juegos de acuerdo a tu impulso emocional. Segundo, darse un tiempo es factible con terapia y crecimiento personal. Darse un tiempo acá se hace referencia. A pesar de que muchas personas digan, no, eso de que vamos a darnos un tiempo en la relación, a ver cómo avanzamos y cómo evolucionamos, eso no sirve. Sí sirve. Hay personas y hay parejas que ese tiempo sí les ha funcionado porque con la terapia y con la ayuda profesional han logrado crecer personalmente, han logrado evolucionar como pareja que les ha permitido recuperar la relación y crecer personalmente. Pero si tú sientes que solo no lo puedes hacer, que tienes la convicción, tienes la idea, pero no cuentan con las herramientas, busquen ayuda profesional, porque sí nosotros hemos conocido, yo personalmente he conocido de casos en donde ese tiempo fue aprovechado y ha sido bien aplicado para la relación. Los procesos, vamos a suponer que tuviste un desliz, la otra parte pues decidió meter la solicitud del divorcio y aún no ha salido sentencia y tú sientes que de verdad, o ambos sienten que de verdad pueden recuperar la relación, pueden solicitar la suspensión de ese proceso. No es que porque fueron a firmar, ya hay que, o el abogado dijo de que no, ya eso está en el tribunal y ya eso no se puede parar. No, no es así. Siempre y cuando no haya salido la sentencia de divorcio, en cualquier estado y grado del proceso se puede suspender. Pero esto no es para juego. Si tú sabes que tu corazón y que la otra persona también está arrepentido de lo que están haciendo y a ambos voluntariamente tienen de verdad motivación a salvar esa relación, puede suspender el proceso. Pero ojo, y aquí hago mucho hincapié, esto es un trabajo para los terapeutas, los psicólogos, los especialistas en terapia, que esto es un trabajito para ellos, porque busquen esa ayuda que les permita salvar la relación. La tercera, asumir con responsabilidad. Siempre lo he dicho en 14 años de ejercicio, la relación se pierde por dos.
Para ti que estás del otro lado de las redes, ya sea en Instagram a través de la cuenta de Servinta en línea, en YouTube a través de la cuenta de Conectados TV, a través de la cuenta también de YouTube de Servinta, tú que estás allí, para que una relación fracase o no dé el resultado, las expectativas que tú tienes, se necesitan dos, porque en una relación no se casa uno solo, en una relación no entra uno solo, entran dos, y para que surta el efecto positivo y puedan vivir felices se necesitan también dos. Así que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra parte, la alícuota, ese 50% que nosotros le estamos aportando a la relación en positivo o en negativo. Que si es verdad, cada quien tiene sus propias historias, arrastra sus propias cruces, sus propios conflictos, sus propios temores, y así como tú arrastras esa parte oscura, también tú aportas luz a la relación y el otro también. Entonces, cuando estamos hablando de los procesos de divorcio, se necesitan dos para que sea un proceso ligero, para que sea un proceso tranquilo, factible y rápido, y también se necesitan dos para que el proceso sea complicado. Porque a veces no somos los abogados, como hay algunos por allí que quieren hacer ver. Es que los abogados en los procesos de divorcio complican todo. No es que compliquemos, es que queremos aclararle ciertas cosas, y cuando el cliente es ambivalente, va de aquí para allá porque no está seguro emocionalmente de la decisión que está tomando, esto va a influir. Entonces también asume tu responsabilidad. Cuarta, buscar ayuda profesional. Aquí también voy a hacer un hincapié, no solamente para ustedes como pareja, sino que las familias, cuando hay niños, cuando hay hijos, y no vamos a enfocarnos solamente en que es que son los menores de edad, ¿no? Porque a veces un muchacho de 19 años es mayor de edad, pero pues vivió un conflicto de la separación de sus padres, eso también genera pues un efecto. No nos concentremos solamente en los chiquilines, porque también los hijos adultos o mayores de edad pues sufren con estos procesos de divorcio, y peor cuando ustedes los ponen a ellos como intermediarios. Dile a tu papá, dile a tu mamá, mira a tu papá cómo es, mira a tu mamá lo que hace. Esto no ayuda para nada. Entonces hay que buscar ayuda profesional tanto para la pareja como para la terapia familiar de los hijos. 5. Hablar de dinero y de bienes. Miren, yo deseo, estoy proyectando, y de una vez aquí le informo a Don Keivan, para la semana del amor y la amistad, que es la próxima semana, o sea, ya estamos, es pronto, vamos a sacar un programa especial en donde vamos a hacer más hincapié en esto, amor, dinero y divorcio. La mayoría de las parejas termina peleando por un tema tan importante como es el dinero y los bienes, y es un tema en el que la mayoría no habla. Es más, vamos a hacer unas encuestas y voy a postearla hoy, precisamente cuántas parejas, cuántos noviazgos hablan en el tiempo real sobre el dinero. O sea, cuando hay las salidas, ¿quién va a pagar? Ahorita nosotros lo vemos por las redes sociales como hasta chiste, ¿no? Que hacen de que es que ¿quién paga? El 50% de él, el 50% de ella. Ahora extrapolemos eso a un matrimonio, en donde ya no es la hamburguesa ni es la bebida de la noche, sino es quién va a pagar la cuota del carro, o quién va a pagar el colegio del niño, o ese tipo de cosas que terminan minando la relación. Pero no solamente eso, sino que cuando llega el proceso de divorcio viene la parte emocional junto con el dinero, porque lo vemos y lo sentimos de una manera diferente. Entonces es muy importante hablar de dinero y hablar de los bienes. Las novelas a nosotros nos enseñaron que aquel documento que se llaman las capitulaciones matrimoniales era como insultar a la pareja, de que es que la protagonista, que normalmente era esa persona, esa mujer pobrecita, que ella no está interesada en nada de lo de él, pero ¿cómo le vamos a decir que firme las capitulaciones? Eso sería como ofender su corazón. Eso fue lo que nos enseñó las novelas, que solicitar las capitulaciones matrimoniales, la firma de eso era como ofender los sentimientos. Pero es que ya va, esto es una realidad, porque el matrimonio realmente es una sociedad. El matrimonio es un contrato donde entran dos socios, el esposo y la esposa. Ninguno habla de qué va a aportar cada uno a la vida real, porque de amor no solo se vive.
Entonces cuando vamos a ingresar el elemento dinero, es donde los sentimientos van quedando en segundo plano, porque la realidad es que hay obligaciones y responsabilidades que tienen cada uno. Y cada uno tiene sus propios sueños y sus propios proyectos y su propia manera de ver las cosas y de querer hacerlas. Entonces casarse es una sociedad, es crear una sociedad. Por lo tanto, divorciarse es disolver esa sociedad, y así como nosotros deberíamos hablar de los bienes y del dinero cuando nos vamos a casar, debemos de igual manera sentarnos en una mesa de negociación a decir cómo vamos a hacer la partición de esta sociedad. ¿Qué fue lo que hicimos de bienes, de valor tangible, económicos, y ahora cómo los vamos a dividir? Como este tema casi no se habla, por eso la partición llega a ser tan susceptible. Porque una cosa es lo que piensa él y otra cosa es lo que hace ella. ¿Cuántos casos nos hemos visto de que le quité las llaves del carro y me lo llevé? Lo escondí. O la otra, es que le agarré todas las cosas, las computadoras, las partí, las vendí, las herimos a través de los bienes. Pero a veces lo que no caemos en cuenta es que también nosotros estamos perdiendo. Porque si eso fue adquirido dentro del matrimonio, esa computadora, ese carro, el 50% era mío. Bueno, pero es que si no es para mí, tampoco va a ser para él. Tenemos que pensar un poquito con más conciencia. Y debemos incluir a los hijos. De pronto ustedes dirán, no, pero es que estas son decisiones de adultos. No, son decisiones de adultos. Pero estas decisiones que están tomando los adultos, que son padres, que fueron parejas, que son esposos y que crearon una familia, también es necesario incluir a los hijos. A través del especialista es que les va a explicar de qué manera se van a incluir a los hijos para que el proceso sea más llevadero. En el caso de Carlos, ya la hija era mayor de edad, ya ellos habían vivido el divorcio. Más sin embargo, no significa que a esta hija pues le haya dado igual otra vez la separación, porque no es así. Los hijos también tienen la esperanza de recuperar su familia, pero no dependen de ellos, sino de sus padres, que son pues la pareja como tal. Entonces es muy importante incluir a los hijos. En una ocasión, en una de las consultorías nos preguntaban, pero ¿por qué si yo me tengo que divorciar de él? Si yo me quiero divorciar de él, tiene que la juez meterse, así lo dijo, tiene que la juez meterse y llamar a mi hija a una audiencia. Cuando hay hijos y se va a solicitar el divorcio, se deben colocarse ya en el requisito de las instituciones familiares. Guardia y custodia, quién se va a quedar con el niño, quién va a estar pendiente del niño, cómo va a ser el régimen de visitas, cómo va a ser la responsabilidad de crianza, mejor conocido como manutención, y todas esas cosas. Dependiendo de la circunstancia, muchas veces los jueces de protección dicen, ya va, yo quiero escuchar al niño en tal circunstancia, normalmente cuando estamos discutiendo la guardia y custodia, se le escucha al niño para saber cuál es su posición, dependiendo de la edad y del caso. Entonces, esta madre estaba ofendida porque la juez tiene que meterse con mi hija, si mi hija no tiene nada que ver. No, tú estás divorciándote, están disolviendo esta familia y está quedando esta niña aquí, en donde la niña tiene que decidir, o dependiendo de las circunstancias, ¿vas a vivir con papá o vas a vivir con mamá? Porque es que antes vivías con los dos, ahora papá y mamá se están separando y hay que decidir quién se va a hacer cargo de ti. O sea, esto es un cambio también para la hija, por lo tanto se tienen que incluir a los hijos, y en los procesos legales se deben incluir a los hijos. Cuando estamos hablando desde el punto de vista legal y la pareja no llegan a acuerdos, es donde hay que hacer todos estos procesos, y a veces se vuelven un poco engorrosos, emocionalmente cargados, pues por supuesto, porque si no estamos de acuerdo, en donde sencillamente los dos con la mesa de negociación, el abogado lo que hace es redactar el acuerdo para que un juez lo homologue, pues toca pelear porque no queda de otra, no queda esa otra opción. Si mamá y papá, si esposo y esposa no están de acuerdo, le tocas al juez. Es a un tercero decidir. Entonces es donde siempre digo, mire, cuando ustedes vayan a empezar el proceso de divorcio, primero asesórense para saber y conocer cómo es el proceso, cuáles son las variables, las implicaciones. Cuando ya tú conoces el panorama,
puedes decir, bueno, yo lo quiero de esta manera, prefiero hacerlo peleado, prefiero hacerlo de común acuerdo y trabajamos en función de esas herramientas. Pero si tú nunca has vivido el proceso de divorcio, pues no vas a tener idea. Y ojo, no existen dos procesos de divorcio iguales. Desde el punto de vista legal sí, pero desde el punto de vista emocional no. Si con tu primera pareja tú te divorciaste, no, es que eso fue sencillito, porque ella no se quejó, él no se quejó. Eso no significa que en el segundo divorcio vaya a ser exactamente igual, porque no te estás divorciando de la misma persona. Fíjense, en el caso de Carla y de Carlos y de Luisa María, vivieron el divorcio, vivieron ese proceso la primera vez, y la segunda vez ya no estamos hablando de un divorcio. Ya ellos están hablando de una separación con otros elementos y con otras variables diferentes del aspecto legal. La carga emocional también fue diferente, porque en el caso de la infidelidad de Luisa María hasta existía la duda si realmente ella estaba embarazada del vecino. Entonces los procesos no son exactamente iguales. Te recomiendo que busques ayuda. ¿Dónde vas a conseguir ayuda? Bueno, vas a buscar las redes sociales de Serviinte en Línea, y allí vas a solicitar una consultoría donde se presta esta atención presencial en San Cristóbal en las oficinas, y si estás fuera de San Cristóbal puede ser a través del medio online, para que aclares las dudas que tengas referentes a cómo es un proceso de divorcio, cómo es el proceso de partición, qué tan beneficioso es hacerlo contencioso, qué tan beneficioso es poderlo hacerlo de una manera acordada para que tú tomes la decisión. Entonces recuerda las redes sociales de Serviinte en Línea, y donde próximamente vamos a estar lanzando nuestra oficina virtual, y tú vas a ser el primero de enterarte a través de los medios de Conectados TV, porque Serviinte en Línea está precisamente en la innovación, y todo el personal técnico jurídico dispuesto a atenderte. Recuerda que si tienes algún caso, alguna duda, puedes dejar en los comentarios en nuestra cuenta de YouTube. Si quieres profundizar sobre este tema también, porque hasta se pueden crear debates. ¿Qué tan justo fue la decisión que tomó Carlos López con la pobre Luisa María ante su adulterio? ¿Sería que ellos sí era justo para Carlos quedarse con el 50% de la casa o no? Todo porque Luisa le fue infiel, y quizás varias veces. Gracias a ti por estar conectados a través de las redes y los medios online de Conectados TV. Te esperamos en nuestro próximo capítulo de este podcast Modernizando el Derecho, porque recuerda, más vale prevenir que demandar.